finaliza con la menor cifra mensual de fallecidos por COVID desde verano, con cerca de 90 muertos diarios frente a los 200 del mes de marzo. Las cifras mejoran, sobre todo por la vacunación. En abril se han puesto más dosis que en los 3 meses anteriores y 1 de cada 4 españoles ha recibido la primera dosis. Y hay en total casi 5 millones inmunizados con las dos. Saludos de nuevo, ¿qué tal están? Gracias por acompañarnos. Llegamos a las 10:30 de la mañana, 1 hora menos si están en Canarias. Y hoy es noticia también Portugal, ha vuelto a abrir la frontera con España, cerrada desde enero, cuando nuestro país vecino contabilizaba su récord de contagios. Este viernes Portugal ha vuelto a registrar una jornada sin muertos por coronavirus, unos datos que se repiten por segunda vez en lo que llevamos de semana. Desde esta pasada medianoche, cualquier viajero que llega a España desde la India tendrá que pasar obligatoriamente una cuarentena de 10 días. En las últimas 24 horas, más de 400.000 personas se han contagiado en ese país, que suma ya 19 millones de casos y más de 200.000 fallecidos. Hoy ha comenzado en la India la vacunación masiva a los mayores de 18 años. Así sonaban los disparos, tercera noche de protestas en las ciudades más importantes de Colombia contra la reforma fiscal del gobierno. Imágenes de la capital de Bogotá, donde cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía. El presidente Duque ha dado instrucciones para redactar un nuevo texto consensuado de la reforma y descarta incrementar el IVA. Se cumplen 40 años ya de la primera muerte por aceite de colza adulterada en nuestro país. Fue la mayor intoxicación alimentaria en España. Destinado a uso industrial, se vendía más barato en mercadillos sin ningún tipo de control. Hubo al menos 300 muertos y a día de hoy 20.000 personas continúan con secuelas. En Liga, el Celta ha vencido al Levante 2-0. Los tantos fueron obra de Méndez y Solari. Los gallegos sueñan con Europa, mientras el Levante se hunde un poco más, suma 7 derrotas consecutivas, mantiene eso sí un colchón de 8 puntos sobre el descenso. Habrá quinto partido en la Euroliga. El Barcelona tendrá que disputar el quinto definitivo encuentro en cuartos de final porque ha vuelto a perder este viernes con el Zenit ruso 74-61 y la eliminatoria está igualada a 2. ¿Qué tal están? Durante las próximas horas continúa la probabilidad de lluvia localmente fuerte en Baleares, en Cataluña, algo más débil, eso sí, en diferentes puntos del Cantábrico. Por la tarde, con chubascos localmente tormentosos en la Ibérica y también en el entorno del sistema central. Ambiente mucho más tranquilo hacia el sur, con algo más de nubosidad en el archipiélago canario. Y temperaturas que hoy bajarán ligeramente en el centro, en el noreste, con valores que en Girona no pasarán previsiblemente de los 14 grados, podríamos llegar hasta los 25 en el caso de Murcia. Diez y 33 minutos, comenzamos. Abril finaliza con la menor cifra mensual de muertes por COVID desde el verano. Por primera vez desde septiembre, Sanidad ha notificado menos de 3.000 fallecidos. España ha pasado de los 200 muertos diarios en el mes de marzo a los cerca de 90 en el mes de abril. Siguen siendo muchos, las cifras mejoran, sobre todo gracias al ritmo de la vacunación que se ha incrementado con la llegada de más vacunas. Este viernes se ha producido un récord con más de 500.000 de dosis en un solo día. En abril se han administrado más de 8 millones de dosis, más pinchazos en un solo mes que en los 3 anteriores. En España el 25% de la población ya tiene al menos una de las dosis, casi el 10% han completado la pauta. En total casi 5 millones de españoles, como les decimos, ya están inmunizados. La incidencia de la pandemia baja a un punto, está en 229 casos por cada 100.000 habitantes. Desde ayer Sanidad notifica 9.135 nuevos contagios y 136 fallecidos. En esta semana la incidencia ha bajado 5 puntos, aunque 8 comunidades autónomas están en riesgo extremo. A la cabeza País Vasco, Navarra, Madrid y Melilla. Este viernes récord, como decíamos, de vacunas en un día. Y yo ni mucho menos. Aún tendremos que esperar al menos un mes para saber qué va a pasar con la segunda dosis de AstraZeneca en los menores de 60 años que ya han recibido la primera. En mayo deberían de empezar la inyección de esas segundas dosis, pero no va a ser así. Todo va a depender de un estudio del Instituto Carlos III.
Una postura mayoritaria pero no unánime. 10 comunidades han votado a favor de retrasar como poco un mes la decisión sobre si se administra o no la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años que ya han recibido la primera inyección, una medida que cuestionan algunos expertos. Debería hacerse justo lo contrario. Asumir algunos riesgos a veces no es tan contraproducente, porque sabemos que con un buen seguimiento médico posvacunal podría minimizarse las complicaciones. Desde Sanidad sostienen que la espera extra servirá para garantizar una vacunación segura. El intervalo entre los 2 pinchazos se amplía de 12 a 16 semanas, lo suficiente, estiman, para conocer los resultados del estudio Convivax del Instituto Carlos III. Cuenta con 600 voluntarios que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca y evalúa la posibilidad de completar la pauta con la vacuna de Pfizer. El protocolo de estos ensayos ya es objeto de críticas. Tendría que haber 2 grupos más, uno que fuera AstraZeneca y otro que fuera Pfizer y Pfizer, y así, al comparar los 3 grupos, se vería cuál es la mejor combinación posible. Como esto no sucede así, por eso el problema es de diseño. 10:35 de la mañana. A esta hora los secretarios generales de UGT y comisiones Pepe Álvarez y Unai Sordo dan una rueda de prensa antes de participar en esa manifestación del 1 de mayo. Este Día Internacional del Trabajo se desarrolla bajo el lema "Ahora toca cumplir". Un país en deuda con sus trabajadores y trabajadoras. Está ahora mismo interviniendo Unai Sordo. Lo escuchamos. Absolutamente irresponsable están impulsando algunas grandes empresas de nuestro país. Este es un 1 de mayo, en primer lugar, de homenaje, de solidaridad y de reconocimiento a esas clases populares, a esa clase trabajadora que, como he dicho, sacó adelante España en la peor pandemia, en la peor crisis sanitaria, social y económica del último siglo en nuestro país. Estamos en un 1 de mayo que se da en un momento de transición, porque estamos al final de esta maldita pandemia, porque el proceso de vacunación va a permitir en los próximos meses recuperar una parte importante de la normalidad en la convivencia, en la movilidad y también en el aspecto económico. Por tanto, una recuperación de cierta normalidad que va a acarrear con toda seguridad un crecimiento de la economía en nuestro país. Pero los sindicatos queremos decir claramente que en este preciso momento el país tiene una deuda con su clase trabajadora, que ese crecimiento económico que viene en la segunda parte del año no se puede afrontar con las mismas reformas que entre el año 2010 y el año 2015 empobrecieron España, empobrecieron a la mayoría social, crearon más desigualdad, crearon más exclusión social. Ese es el sentido de reivindicar que se cumplan los compromisos que el Gobierno, que el conjunto de las administraciones tiene en materia de legislación laboral, en materia de salario mínimo interprofesional, en materia de pensiones y de protección social. Están cambiando las cosas en el mundo, las respuestas están cambiando, los tiempos están cambiando, que decía Bob Dylan. Hemos conocido posiciones políticas y económicas de responsables, por ejemplo, de la primera potencia del mundo, que no es un peligroso izquierdista como es Joe Biden, y se está hablando de una subida muy importante de los salarios mínimos interprofesionales, del papel fundamental de la inversión pública para relanzar la economía, del valor indispensable de las organizaciones sindicales. Y España tiene serios problemas de desempleo, de precariedad y de pobreza. Por tanto, nuestro país tiene que acometer este proceso de desmontaje de las reformas de la austeridad y de nuevas reformas que tienen que provocar una mejor distribución de la riqueza y mayor justicia social en España. Empezando por la reforma laboral, continuando por la reforma de pensiones, siguiendo con el salario mínimo interprofesional, mejorando la protección de desempleo, mejorando las rentas básicas que en España son manifiestamente mejorables. Y termino. Hacer frente a ese modelo de precariedad permanente, hacer frente a esa desigualdad instalada en la sociedad española, hacer frente a las enormes incertidumbres que corroen a millones de personas en nuestro país, es la mejor vacuna para que las miserias morales de la extrema derecha no convenzan a los más deteriorados de que su problema no es la distribución de la riqueza, sino que su problema son los más pobres, los emigrantes o los niños no acompañados. La mejor vacuna contra la extrema derecha es rehacer un contrato social para el siglo XXI en España, en Europa y en el mundo. Y en ese contexto se insertan las reivindicaciones de comisiones obreras y de UGT en este 1 de mayo. Muchas gracias.
hacéis una rueda de prensa. Por eso luego... Toma la palabra ahora Pepe Álvarez, que es el secretario general de UGT. Compañeros de los medios de comunicación y a los demás que nos acompañáis, este 1 de mayo es un 1 de mayo especial, no hay ningún lugar a dudas. Porque lo celebremos en la calle no quiere decir que no esté presente todo lo que hemos pasado durante este último año y 3 meses. Y yo quisiera que las primeras palabras que tenga sean de recuerdo emocionado para aquellas personas que nos han acompañado siempre en las manifestaciones del 1 de mayo, por aquellas personas que han perdido la vida como consecuencia de la pandemia. Y también un abrazo a sus familiares, a las personas que lo han perdido. Sabemos que en muchos casos, además, en situaciones absolutamente inhumanas y dramáticas. Es un 1 de mayo que combina 2 cuestiones. Por un lado, una cierta satisfacción por lo que hemos hecho. Si en España no hubiéramos sido capaces de poner en marcha los ERTEs como instrumento de ajuste en una situación de crisis sanitaria, pero económica y social, hoy con toda seguridad tendríamos en nuestro país cerca de 7 millones de parados y de paradas. Los ERTEs han estado un buen instrumento. Los subsidios para múltiples colectivos de personas que no tenían derecho a los subsidios han sido otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta. Pero junto a esa satisfacción relativa, también hay que decir que vamos a este 1 de mayo convencidos de que queda mucho por hacer y que hay muchas personas que se han quedado en el camino. Las colas de la vergüenza, las colas de la miseria, las colas del hambre en nuestro país no tienen por qué sucederse. Las personas durmiendo en la calle en nuestro país no tienen por qué continuar durmiendo en la calle cuando hay viviendas vacías. Y esas son algunas de las cuestiones que quedan pendientes, que tenemos que situar desde las organizaciones sindicales en esta salida de la crisis pandémica, pero también en esta salida de la crisis económica. Tenemos una situación, sin ningún lugar a dudas, que nos va a afectar, que nos está afectando a todas y a todas, que tiene que ver con los servicios de salud, que tiene que ver con los servicios sociales en nuestro país. En los hospitales necesitamos más trabajadores y trabajadoras para atender a más y más ciudadanos de nuestro país que hoy no van porque no tienen una cama, porque no tienen la posibilidad de tener un médico para que los atienda. Y eso, que está generando micropandemias importantes en nuestro país, se ha de remediar. No se puede cerrar un hospital como se ha hecho en Madrid y poner a las trabajadoras y a los trabajadores en la calle cuando se sabe que esas personas son necesarias para poder garantizar el acceso a la salud a miles de ciudadanos y de ciudadanas que están en las listas de espera, no solo en las listas de espera de los hospitales, sino también de los propios ambulatorios. Pero somos plenamente conscientes que este 1 de mayo es un 1 de mayo en el que tenemos que empezar a salir de la pandemia. Lo vamos a hacer sin ningún lugar a dudas con la vacuna. Lo vamos a hacer también salir de la pandemia económica, porque va a haber un proceso de reactivación económica, pero también salir de la pandemia desde el punto de vista de la recuperación de derechos y libertades. Porque en este periodo de tiempo hay que reconocer que hemos estado dedicados plenamente a la pandemia. Por eso es tan importante recuperar la negociación, recuperar los derechos perdidos. La derogación de las reformas laborales hoy es una cuestión pendiente. Para solventar algunos de los problemas que tenemos hoy, el sector financiero está abusando de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Después de todo lo que hemos dedicado para sanear el sector financiero en nuestro país, hoy nos lo devuelven con despidos. Y nos lo devuelven con despidos porque pueden, porque la legislación española se lo permite. Tenemos que cambiar la legislación. Hay que volver a causalizar el despido colectivo en nuestro país. Pero ocurre lo mismo con el trabajo temporal. Este cáncer
que hay en nuestro país desde hace muchos años, que representa que miles y miles, millones y millones de personas renuevan cada día, cada mes su contrato de trabajo para poder los empresarios continuar abusando de ellos en unas condiciones inhumanas. Hay que recuperar la negociación colectiva y este 1 de mayo tiene que servir para que el Gobierno reciba ese calor de los trabajadores y de las trabajadoras exigiendo que ahora toca cumplir. Que ahora es el momento de cumplir con los compromisos que tienen con los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Este país tiene una gran oportunidad con los fondos de recuperación que vendrán de la Unión Europea, con esa hoja de ruta que ha establecido el Gobierno. Europa nos pide que invertamos para mejorar nuestro país, para hacer un país ambientalmente mejor, para hacer un país que desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades sea mejor, desde el punto de vista de los servicios públicos se garantizan a los ciudadanos y las ciudadanas. La Unión Europea no nos está pidiendo nuevos recortes de derechos para los ciudadanos y las ciudadanas. El Gobierno, España no puede utilizar a Europa como excusa. Tiene que hacer frente a las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas y utilizar esos recursos justamente para hacer un cambio de modelo productivo. España es miembro de la Unión Europea como lo es Francia y como lo es Italia. Italia y Francia no se están planteando ningún proceso de ajuste de derechos, de ajuste de libertades de los ciudadanos y de las ciudadanas de estos países. Por eso creo que es una gran oportunidad. Y este 1 de mayo es una gran oportunidad también para que los ciudadanos y las ciudadanas de este país seamos libres de verdad. Y para ser libres tenemos que ser iguales. Y para ser iguales necesitamos tener recursos económicos para hacer frente al sistema educativo, a las cuestiones relacionadas con la diversidad, a las cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso, compañeros y compañeras, quiere decir que los que más tienen que contribuir más, porque si no, las cuentas no salen. Gracias. Bueno, así terminaba esa intervención de los secretarios generales. Recordamos que el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, intervenía en primer lugar. Dice que este 1 de mayo es un proceso de transición hacia el final de la pandemia, que el país tiene una deuda con la clase trabajadora y exige que se cumplan los compromisos en pensiones, protección social, salario mínimo. Exige también reformas para distribuir mejor la riqueza y una mayor justicia social. Y acaba de intervenir, la han escuchado en directo, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que se ha mostrado satisfecho en este 1 de mayo por el funcionamiento de los ERTE, pero ha pedido más personal en los hospitales, acabar también con la temporalidad laboral y recuperar más derechos y libertades. Ha sido muy crítico con los despidos en el sector de la banca y ha dicho que el Gobierno no puede escudarse en Europa. Un acto que continúa y del que estaremos también muy pendientes este 1 de mayo en distintos puntos de España. Más asuntos. La economía española cayó medio punto durante el primer trimestre del año. Esta recaída se produce tras el estancamiento del último trimestre de 2020 como consecuencia de la pandemia. Además, se redujo casi un punto la demanda nacional del PIB en el consumo y la inversión, mientras que las exportaciones y las importaciones aumentaron un 0,4% la demanda exterior. Y con estos datos sobre la mesa, el Gobierno empeora también su previsión de déficit para este año, lo eleva 7 décimas hasta el 8,4%. Moncloa ha enviado ya estas nuevas previsiones a Bruselas y también el plan de recuperación imprescindible para acceder a los fondos europeos. El Gobierno empeora su pronóstico de déficit para este año. Cree que será 7 décimas más alto de lo previsto en los presupuestos, hasta alcanzar un 8,4% del PIB. Se adopta este escenario sin impacto de posibles medidas, de posibles reformas que se vayan a aplicar a lo largo de este ciclo económico. Y el objetivo es reducir el déficit hasta el 5% en 2022 gracias a la mejora de la actividad que se espera y continuar bajando hasta alcanzar el 3,2% en 2024. El Gobierno prevé finalizar el año con una recaudación de 275.000 millones de euros, un 7,6% más que el año pasado. Una cifra similar a la que se registró en 2019, es decir, en la época prepandemia. Todas las figuras tributarias crecen, impulsadas por esta mejora de la actividad.
El grueso de esa recaudación, más de 100.000 millones, saldrá del IRPF, pero la mayor subida de ingresos se espera en el impuesto de sociedades, casi un 14%. Además, las arcas sumarán casi un 8% más por el IVA y más de un 4% por otros impuestos. En el caso de la deuda pública, esperan que siga disparada como mínimo hasta 2024. Ese año continuará por encima del 112% del PIB, según sus previsiones. Hoy, además, hemos sabido que el déficit del conjunto de las administraciones públicas superó los 18.000 millones de euros hasta febrero, 6.000 millones más que hace un año. Hoy a las 2 de la tarde se acaba el plazo para depositar el voto por correo a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Hasta el momento, más de 200.000 ciudadanos han optado por esta vía, votar por correo, lo que supone un incremento del 47% respecto a las elecciones anteriores de 2019. De cara a la jornada electoral del martes, Correos va a desplegar a más de 2.000 trabajadores entre personal de reparto y oficinas para desarrollar su labor de forma correcta. Continúa la búsqueda de las pequeñas desaparecidas en Tenerife y de su padre. Se ha ampliado a las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han sumado a la investigación de la desaparición de Tomás Jiménez y de sus hijas de 1 y 6 años. Ayer se registraron también 2 domicilios del padre. Todas las hipótesis están ahora mismo abiertas, también la de que Tomás Jiménez podría haber subido a otro barco para huir del archipiélago canario solo o con sus pequeñas, ayudado por terceras personas. Según algunas fuentes, Jiménez podría haber sacado del banco más de 70.000 euros, por lo que se ha ordenado también el rastreo de todas sus cuentas. Hoy, 1 de mayo, se cumplen 40 años de la mayor intoxicación alimentaria que ha vivido España. En la primavera de 1981 saltaron las alarmas ante una enfermedad de la que se desconocía absolutamente todo. Era el llamado síndrome tóxico, producido por el consumo adulterado de aceite de colza. Centenares de muertos y miles de afectados que a día de hoy siguen con secuelas. El 1 de mayo de 1981, el niño Jaime Vaquero fallecía en Torrejón de Ardoz de una extraña enfermedad. Tras Jaime surgieron nuevos afectados y fallecidos por esa enfermedad desconocida entonces, que provocó un gran temor en la población. En unos días las consultas de urgencia se saturaron con miles de personas, entre ellas cientos de niños con un cuadro de infección respiratoria. Enfermedad del legionario, escape de armas químicas de la base de Torrejón. Se especuló con diversas teorías. Fue una auténtica crisis sanitaria, social y política en la España de la transición. El pleno de la colza. Un mes y medio después, un grupo de médicos del Hospital Niño Jesús de Madrid localizó una característica en común en todos los enfermos. Habían consumido aceite de colza, que se vendía más barato en los mercadillos. Era aceite de colza desnaturalizado para uso industrial, que se adulteró y comercializó para el consumo humano. Oficialmente fueron 300 los fallecidos y 12.000 afectados que cobran prestación por síndrome tóxico, más de 5.000 muertos y 20.000 enfermos según la plataforma de afectados, la mayoría en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León, circuito por donde se distribuyó el aceite venenoso. 38 aceiteros fueron procesados por la Audiencia Nacional. Hubo 13 condenas y 25 absoluciones. Más tarde, el Tribunal Supremo endureció las penas y estableció indemnizaciones. Los aceiteros se declararon insolventes y muchas indemnizaciones llegaron 20 años más tarde. Vamos ya con la información deportiva. El Celta sueña con Europa, sigue aferrado a ese sueño tras ganar 2-0 en casa al Levante. Los tantos del equipo gallego los marcaron Méndez y Solari. El primer gol llegó a los 6 minutos de la segunda mitad. Primero con un leve toque con la zurda de Brais Méndez, que estuvo sensacional a pase medido de Iago Aspas, que despistó por completo a Cárdenas. Augusto Solari va a redondear el marcador, el 2-0 definitivo en el 74, tras una consulta con el VAR que certificó que no hubo fuera de juego en esta jugada. Y vaya final de liga que tenemos por delante, realmente apasionante en Primera División. A falta de 5 jornadas, 4 equipos están luchando por el título. Hoy 4 partidos. A las 2 de la tarde Eibar Alavés, luchando por la parte baja, por la salvación. A las 4:15 el líder, el Atlético, visita a un Elche que lucha también por la permanencia.
La buena noticia para el Cholo es que recupera a Luis Suárez, a su hombre gol. A las 6:30 Huesca Real Sociedad y cierra la jornada el Real Madrid Osasuna. Zidane está obligado a rotar por las bajas y pensando también en el Chelsea, algo que puede aprovechar Osasuna, que está muy cómodo instalado en la zona templada de la tabla. Es novedoso y creo que hace bien al fútbol español. No tengo ninguna duda que la competitividad y la posibilidad de siempre haber equipos compitiendo por ganar lo hace mucho más importante. Yo lo que he aprendido es que siempre, bueno, cuando hay problemas siempre hay soluciones y nosotros buscamos la solución, intentamos buscar una solución siempre y es lo que hicimos hasta ahora y es lo que vamos a intentar hacer hasta el final y luego el próximo año veremos. Vamos con baloncesto, con Euroliga. El Barcelona va a tener que disputar el quinto y definitivo encuentro. Será el próximo martes en el Palau. Este viernes ha vuelto a caer con el Zenit, con los rusos. 7-4-6-1 en la eliminatoria, queda por tanto igualada a 2. Los rusos fueron siempre por delante, mandando en el marcador de la mano de Pangos, que anotó 22 puntos. En las filas azulgrana nos quedamos con la actuación de Cálates, 19 puntos para él, pero no fue suficiente para suplir la falta de acierto de Higgins y de Mirotic. Con el Real Madrid también empatado a 2 con el EFES, los dos equipos españoles se jugarán su pase a la Final Four la próxima semana. Las 10:55 de la mañana y tenemos una noticia de última hora en el mundo del motor. Malas noticias desde Jerez, donde este domingo se disputará el Gran Premio de España de motociclismo. Marc Márquez ha sufrido una espectacular caída en la rápida curva 7, de la que salió por su pie. Ha sido revisado en el motorhome y queda a la espera ahora de evolución. En Fórmula 1 Gran Premio de Portugal, Carlos Sainz y Fernando Alonso han brillado en la primera sesión de los entrenamientos libres. Este sábado se conformarán las parrillas de salida tanto en motociclismo como en Fórmula 1 y les contaremos cómo evoluciona Marc Márquez. Nicholas Latifi, Hamilton, Verstappen and Bottas, your 1-2. Dejamos los deportes. La Fundación ICO ofrece un recorrido por la trayectoria de la arquitecta Carme Pinós, 80 proyectos desde la apertura de su estudio en solitario que responden a su preocupación por la ciudad, el paisaje y la poética del espacio. Una de las obras que dio a conocer internacionalmente a Carme Pinós fue la Torre Cube, en México. Quería que la gente que trabajara dentro tuviera una relación con el exterior. No quiero ser una torre de oficinas en que los directivos tienen espacio abierto hacia el exterior, pero toda la otra gente está trabajando en el interior, ¿no? Antes de que el coronavirus nos hiciera poner atención en la ventilación, esta prerrogativa ya estaba en su obra, en su interés por hacer la ciudad más humana. La escala humana siempre. Y monumentalidad, a veces, la Caixa Forum es monumental, pero entras por una cajita. En 2018, la Fundación Naomi Milgrom le encargó realizar el M Pavillón en Australia. Nunca antes un arquitecto español lo había conseguido. La arquitectura está siempre al lado del poder. El poder eclesiástico, político, de mercado, y el poder, no nos hemos de engañar, el poder es masculino. Digamos que vamos cambiando. Otorgaron el Premio Nacional de Arquitectura por la Escuela Hogar de Morella, diseñada junto a quien fue su compañero de vida y trabajo, Enric Miralles. Juntos trazaron los primeros años del cementerio de Igualada. Premios sirven para hacerte visible, pero la poética está en otro lado. Esta necesidad del ser humano de trascender, de buscar la belleza. Why not take all of me? ¿Qué tal están? Primer día de mayo marcado por cierta inestabilidad, fruto del paso de esta vaguada, aire frío en capas altas, que hoy aún nos acompaña, pero que es verdad que poco a poco irá retirándose. Por tanto, iremos tendiendo durante los próximos días hacia un ambiente algo más estable. Eso sí, durante las próximas horas, durante la mañana de hoy, seguimos esperando lluvias localmente persistentes en Baleares y también en Cataluña. Lloverá aún de manera débil en puntos del Cantábrico. Y por la tarde, de nuevo, crecerán chubascos localmente tormentosos en el entorno de la Ibérica
y también del sistema central. En Canarias, mucha nubosidad, pero menos precipitación. Aún así no descartamos alguna gota, poca cosa, en zonas del norte de la isla de Tenerife. Y así lo marcamos en el mapa de símbolos. Como vemos, un ambiente más variable, revuelto en puntos del noreste, en Baleares, también en el Cantábrico, con estas tormentas por la tarde en zonas de montaña del centro del país, pero dejando, eso sí, un ambiente mucho más tranquilo, incluso soleado, en la mitad sur peninsular, en Ceuta y Melilla, con algunas nubes altas que irán entrando durante la segunda mitad del día. Y avanzamos, ambiente bastante nuboso en buena parte del archipiélago canario. Las temperaturas seguirán bajando ligeramente en zonas del centro y del noreste, suben en cambio en puntos de la Comunidad Valenciana y también del sureste peninsular. Esto hará que hablemos aún de estos 24-25 grados, por ejemplo, en puntos como Alicante, Murcia, 20 esperamos en el caso de Palma, y vemos como en amplias zonas de Castilla y León las máximas no superarán hoy estos 10-13 grados de temperatura, valores muy por debajo de lo habitual para esta época del año. Podría marcar los 22 en el caso de Sevilla. Durante la jornada del domingo subirán ligeramente en puntos del centro y del suroeste del país. Bajan, en cambio, en zonas del Mediterráneo. Valencia, por ejemplo, no pasaremos durante el domingo de los 18 grados, de los 17 en el caso de Tarragona o de los 16, por ejemplo, en Barcelona. Un domingo donde la estabilidad poco a poco irá ganando terreno, pero aún así durante la mañana seguiremos hablando de chubascos en puntos de Baleares, también de Cataluña, localmente acompañados de tormenta, y por la tarde de nuevo crecerán algunos chubascos en el entorno del sistema central y también de la Ibérica. Ojo a la cota de nieve por encima de los 1.200 metros de altitud. Abril finaliza con la